Nunca pensé que mi matrimonio terminaría así. Había imaginado muchas cosas a lo largo de los años. Tal vez un lento distanciamiento. Tal vez una discusión devastadora por algo real. Pero no esto. No mi propio esposo acusándome de algo que nunca haría. No una infidelidad. Comenzó una tranquila noche de viernes. El tipo de noche en el que todo debería haber sido normal. Acababa de terminar de poner la mesa para la cena. Una comida sencilla de pasta y vino tinto. Cuando Ethan entró con una mirada que no pude identificar. Su expresión habitual tranquila se había ido. Reemplazada por algo frío y distante. Siéntate, Emma, dijo. Su voz se quebró. Un escalofrío me recorrió. Obedecí mientras dejaba su teléfono en la mesa entre nosotros. Había algo inquietante en su postura rígida. La forma en que apretaba los puños. Luego, sin previo aviso, dijo las palabras que destrozaron mi mundo. Sé que me has estado engañando. Al principio pensé que lo había escuchado mal. Solté una pequeña risa. Un error. Su expresión se oscureció. ¿Crees que esto es gracioso? Parpadeé rápidamente. Mi mente corría. Ethan, ¿de qué estás hablando? Tú y otro hombre, dijo. Su voz estaba cargada de ira. No me mientas. Sentí que se me encogía el estómago. Hablaba en serio. No era una broma cruel. De verdad que lo creía. Ethan, yo nunca lo haría, me espetó, acercándome el teléfono. Tengo pruebas. Con dedos temblorosos, cogí su teléfono y miré la pantalla. Había una foto mía hablando con un hombre. Un hombre al que apenas conozco. La habían tomado fuera de mi lugar de trabajo, donde había estado hablando con un cliente. El ángulo la hacía parecer más íntima de lo que era. Pero yo sabía la verdad. No era una aventura. Pero Ethan no me creyó. Te lo juro, no es nada, le susurré. Se burló. ¿De acuerdo? ¿Esperas que te lo crea? Sí, porque es la verdad. Ethan se levantó tan de repente que la silla rozó el suelo. Confié en ti, Emma, dijo en voz baja, pero peligrosa. Lo di todo y así es como me lo pagas. Sentí mi angustia. Este era el hombre al que había amado. El hombre con el que había construido una vida. Y me miraba como si fuera una extraña. Ethan, por favor, le supliqué, no hagas esto. Apretó la mandíbula. Y te lo hiciste a ti misma. Se giró y caminó hacia la puerta. El pánico se apoderó de mí. ¿A dónde vas? Grité. Él no miró atrás. Para estar con alguien que realmente me merezca. La puerta se cerró de golpe detrás de él y así como así mi matrimonio terminó, o al menos pensé que era, porque lo que no sabía era que la propia traición de Ethan era mucho peor que cualquier cosa de la que me había acusado. Me senté allí en silencio, mirando la cena intacta en la mesa. Mis manos temblaban cuando alcancé mi teléfono, queriendo llamarlo para arreglar esto, pero algo me detuvo. ¿Escucharía siquiera o ya estaba en los brazos de alguien más? Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Todavía no, hasta que supiera toda la verdad. En el fondo, algo sobre esto se sentía mal y iba a averiguar qué. No importaba lo que costara. La noche que Ethan salió, me quedé congelada en la mesa del comedor durante lo que parecieron horas. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil tic-tac del reloj de la cocina. Mi plato de comida intacto estaba frente a mí. La pasta ahora fría y poco apetitosa. Seguí repitiendo sus palabras una y otra vez. Te hiciste esto a ti misma para estar con alguien que realmente me merezca. Esas palabras dolieron, pero más en el sentido de que parecían ensayadas. Algo en esto no cuadraba. Sí, la imagen era engañosa. Pero Ethan nunca había sido del tipo celoso. Nunca me había acusado de nada antes. Así que ¿por qué estaba tan seguro de repente de que lo estaba engañando? ¿Por qué ni siquiera me dejó explicar? ¿Querías una excusa? Ese pensamiento me revolvió el estómago porque si Ethan había necesitado una razón para irse. Entonces eso significaba una cosa. Había alguien más. La comprensión me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la mesa. ¿Había estado tan ciega todo este tiempo? Me obligué a moverme para hacer algo. Saqué mi computadora portátil y comencé a desplazarme por viejos mensajes de texto. Correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de la cuenta de trabajo de Ethan con fecha de hace 2 semanas. Era corto. Pero me envió un escalofrío por la columna. Tienes razón. Es hora. Ella no lo verá venir. ¿Quién es ella? Mis manos temblaron mientras buscaba más. Escaneando sus mensajes y luego, enterrado profundamente en su archivo de correo electrónico, encontré otro correo electrónico, uno que había recibido de un remitente desconocido. Era solo una línea. Te extraño. ¿Cuándo puedo volver a verte? Mi respiración se atascó. Esto no era solo paranoia. Había alguien más. Ethan me había acusado de su propia SS. Una risa amarga se me escapó. Qué conveniente. Se había pintado a sí mismo como la víctima. Furioso, haciéndome parecer la infiel, cuando todo el tiempo él era el mentiroso. No iba a sentarme a esperar.
Esperar respuestas. Agarré mi abrigo y mis llaves. La determinación ardía en mi pecho. Había pasado años siendo la esposa perfecta. La esposa leal, la que nunca lo cuestionó. Ya no. Si pensaba que podía tomarme por tonta. Estaba completamente equivocado. Conduje directo a su oficina. Era tarde. Pero sabía que no estaba en casa. Necesitaba ver algo con mis propios ojos. El edificio estaba casi vacío. Pero el guardia de seguridad me conocía de visitas anteriores y me dejó pasar sin cuestionarlo. Caminé por el pasillo hacia su oficina. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, justo cuando llegué a su puerta, escuché voces dentro, la risa suave y juguetona de una mujer. La voz de Ethan, más baja y cariñosa, como solía sonar conmigo. No lo dudé. Abrí la puerta y allí estaban él y ella. Su amante, la mujer por la que me había dejado. Y cuando vi quién era, todo cambió porque no era solo una mujer al azar. No era una compañera de trabajo o un viejo amor. Era alguien que conocía, alguien que había estado cerca de nosotros todo el tiempo. Y fue entonces cuando supe que esto era solo el comienzo. El momento en que mis ojos se posaron en ella. El mundo se detuvo, sentada en el escritorio de Ethan, con una blusa escotada de seda y una expresión de pura satisfacción. Era Olivia, mi amiga más cercana, mi dama de honor, la mujer en la que había confiado durante años. No. Ella era por quien mi esposo me había dejado. El rostro de Ethan palideció cuando entré, pero Olivia solo sonrió, inclinando la cabeza como si estuviera disfrutando el momento. Yo había pasado tanto tiempo lamentando mi matrimonio, pensando que tal vez había hecho algo mal, pero allí, en esa oficina, todo se volvió claro. Esto no se trataba de un malentendido. No se trataba de que Ethan pensara de repente que lo había engañado. Se trataba de que necesitaba una excusa para justificar su propia traición. Y Olivia. Ella había estado esperando este momento para que yo lo descubriera. Para que finalmente supiera que ella tenía. Dejé escapar un suspiro, obligándome a mantener la calma. No les daría la satisfacción de verme romper. Sonreí. Bueno, dije, cruzando mis brazos. Ahora todo tiene sentido. Ethan dio un paso adelante. Emma, yo. Pero levanté mi mano. Cállate. Olivia rió suavemente, haciendo girar un mechón de su cabello rubio perfectamente peinado. Oh, no te veas tan sorprendida. Cariño, ronroneó. Tenías que saber que esto iba a pasar. Me volví hacia ella, mi voz aguda. En realidad, no lo hice, porque, a diferencia de ti, Olivia, no me paso la vida apuñalando a la gente por la espalda. Suspiró dramáticamente. Oh, Emma, no seas tan dramática. Ambos sabemos que tú y Ethan se estaban cayendo a pedazos. Me volví hacia Ethan, mirándolo fijamente. Me acusaste de engañarte, dije lentamente, la ira ardiendo en mis venas. Cuando todo este tiempo te acostabas con ella. Ethan apartó la mirada, avergonzado. Pero Olivia solo sonrió. Y fue entonces cuando supe que ella nunca había sido mi amiga. Siempre había estado esperando, observando para destruirme a la primera oportunidad que tuviera. Tenía dos opciones. Podía dejar que esto me rompiera. O podía mostrarles a ambos que era mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginaron. Así que respiré hondo, cuadré mis hombros y sonreí. ¿Sabes qué, Olivia? Dije, mi voz calmada, casi divertida. Puedes quedártelo. Parpadeó, pillada con la guardia baja. ¿Perdón? Me giré hacia Ethan, inclinando la cabeza. Dime, ¿lo sabe? Ethan se puso rígido. No, ¿qué? Di un paso adelante, bajando la voz como si estuviera contando un secreto. ¿Sabes sobre tu pequeño hábito? Susurré. La cara de Ethan se quedó sin color y Olivia, por primera vez, parecía nerviosa. ¿Qué hábito? Exigió. Sonreí. Oh, pronto lo descubrirás. Ethan sabía exactamente de qué estaba hablando. Y por la mirada en el rostro de Olivia, estaba empezando a preguntarse si había cometido un error. Bien, porque aún no había terminado. Ni cerca. Giré sobre mis talones en dirección a la puerta. Pero antes de irme, miré por encima del hombro, dándole a Ethan una última mirada. Disfruta tu nueva vida, dije. Tengo el presentimiento de que no durará. Y luego salí de esa oficina sin mirar atrás. Porque este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. Salir de la oficina de Ethan esa noche debería haber sido como un cierre. Como si finalmente me hubiera alejado del desastre en el que había convertido mi vida. Pero en cambio, todo lo que sentí fue rabia. No porque lo quisiera de vuelta. Ese barco ya había zarpado hacía tiempo. Sino porque él y Olivia me habían tomado por tonta y me negué a dejar que se salieran con la suya. Durante días, debatí qué hacer a continuación. Podría haberlos ignorado, seguido adelante, construido una nueva vida. Pero eso no fue suficiente. Ethan me había humillado, me había acusado de engaño. Destruyó mi reputación entre nuestros amigos y me hizo cuestionar mi propio valor.
No lo dejaría pasar, no les dejaría pensar que habían ganado. Así que investigué. Empecé a investigar las finanzas de Ethan. Su comportamiento reciente, todo lo que había ignorado cuando estaba demasiado cegada por el amor para ver la verdad. Luego descubrí que lo único que haría que su mundo se derrumbara. Ethan siempre había sido un maniático del control cuando se trataba de dinero. Incluso cuando estábamos casados, había insistido en manejar nuestras cuentas. Había confiado en él. Pero ahora, al revisar nuestros viejos registros financieros, noté algo extraño, una serie de pagos grandes que se canalizaban a una cuenta privada. Una cuenta que nunca supe que existía. La primera vez asumí que era lo peor. ¿Me había estado robando? ¿Había estado escondiendo dinero para su aventura? Pero cuando cavé más profundo y me di cuenta de que no se trataba de Olivia. Se trataba de algo mucho peor. Rastreé las transacciones hasta un nombre que no reconocí. Una mujer de la que nunca había oído hablar antes y cuanto más buscaba, más claro se volvía. Tenía un hijo con otra mujer. Una mujer a la que había estado apoyando en secreto durante años. Mi corazón se aceleró. No se trataba solo de una aventura con Olivia. Ethan había estado escondiendo toda una segunda vida. Y a Olivia. No tenía idea de que podría haberme guardado esta información para mí. Pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Después de todo, Olivia se había propuesto robarme a mi marido. Era justo que le mostrara exactamente a quién había ganado. Así que hice algo audaz. Organicé una reunión, no con Ethan, con Olivia. Al principio, se negó a reunirse conmigo. Envió mensajes sarcásticos que decían cosas como: no le veo el sentido a esto. Emma, perdiste, acéptalo y sigue adelante. Pero luego le envié una foto de la mujer y el niño a los que Ethan había estado apoyando en secreto y, de repente, estaba muy interesada en conocernos. Nos conocimos en un café de lujo, un lugar al que Ethan solía llevarme cuando éramos felices. Cuando Olivia llegó, ella estaba satisfecha al principio, pero en el segundo que se sentó, deslicé los documentos sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó con voz incierta. Me incliné hacia adelante. Esto, dije, golpeando los papeles, es tu futuro. Ella oyeó con acento agudo los archivos. Su rostro palidecía con cada página. Estás mintiendo, susurró. Me reí entre dientes. Olivia, ¿no te has dado cuenta ya? No necesito mentir. Tu novio perfecto ya hizo eso por mí. Tragó saliva. ¿Por qué me estás mostrando esto? Incliné mi cabeza porque creo que es hora de que aprendas exactamente qué tipo de hombre robaste. Ella siguió leyendo, sus dedos temblando mientras revisaba la evidencia. Y luego se congeló porque en la última página había una prueba de paternidad. Prueba de que Ethan había estado manteniendo a su hijo durante más de 4 años. Un niño que Olivia nunca había sabido que existía. Observé cómo la comprensión se hundía en ella. La presunción se drenó de su rostro. Sus labios se separaron. Pero no salió ningún sonido. Pensaste que ganaste, murmuré, sorbiendo mi café. Ella me miró, sus ojos desorbitados por el pánico. Y por primera vez lo vi, la duda, el miedo que ella tenía. Quería mi vida, ahora la tenía, y se estaba dando cuenta de que no era el premio que pensó que sería. Se levantó bruscamente. Su silla raspó contra el suelo. Tengo que irme, murmuró, agarrando su bolso. Sonreí. Oh, apuesto a que sí. Se dio la vuelta y salió furiosa del café con las manos temblorosas. No la seguí. No necesitaba hacerlo porque el daño ya estaba hecho. Para cuando Olivia se enfrentó a Ethan, me imagino que fue espectacular. Ella habría gritado, tirado cosas, exigido la verdad. Ethan. Él habría intentado hablar para salir de eso. Pero en el fondo sabía que su pequeño romance perfecto se había derrumbado. Nunca vi cómo terminó para ellos. Pero unas semanas después recibí un mensaje de texto de Olivia. Te odio. Me reí. Ella había tomado a mi esposo. Mi vida, mi dignidad. Pero ahora estaba aprendiendo una dura lección. Y yo solo estaba empezando. Porque esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar todo lo que habían intentado robarme. Mi poder. Mi libertad y, lo más importante, mi futuro. Y solo estaba empezando. Después de exponer el secreto de Ethan para Olivia, esperaba que se desatara el caos entre ellos. Lo que no esperaba era que sucediera tan pronto. Apenas había pasado una semana antes de que su pequeño mundo perfecto comenzara a desmoronarse. Y esta vez no tuve que hacer nada. Comenzó con una discusión pública. Una que no había planeado presenciar. Había ido a encontrarme con un cliente para tomar un café en uno de mis lugares favoritos. Un lugar que Ethan y yo solíamos frecuentar. Mientras tomaba mi capuchino, las voces de repente subieron cerca de la entrada. Me giré instintivamente y allí estaban Ethan y Olivia. Y estaban peleando. No fui el único que se dio cuenta. La gente comenzó a mirar.
murmurando a medida que la discusión se intensificaba. La cara de Olivia estaba roja de furia. Sus manos se movían salvajemente mientras escupía palabras a Ethan. Durante años, Ethan, durante años me ocultaste esto. Ethan miró a su alrededor, claramente avergonzado. ¿No podemos hacer esto aquí? Oh, ¿quieres privacidad ahora? Olivia se burló. Eso es gracioso viniendo del hombre que tenía toda una familia secreta. Mientras acusaba a su esposa de engañar, algunas personas se quedaron sin aliento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Revolví mi café, divertida. Me había preguntado si Olivia se quedaría. Si perdonaría a Ethan incluso después de saber la verdad. Pero ahora estaba claro que se estaba desmoronando. Ethan la agarró de la muñeca, tratando de guiarla hacia la puerta. Pero Olivia tiró de su brazo. Ojos brillantes, renuncié a todo por ti. Ethan siseó, su voz se quebró ligeramente. Pero no había terminado. ¿Y quieres saber la peor parte? Pensé que era mejor que Emma. Pensé que había ganado. Soltó una risa amarga. Pero ahora lo veo. Veo exactamente por qué se fue. Eres tú. Eres un mentiroso patético. La mandíbula de Ethan se apretó. Olivia, eso es suficiente. Oh, no creo que lo sea. Olivia se cruzó de brazos. Luego, para el golpe final, giró su mirada hacia mí. Arqué una ceja, fingiendo sorpresa como si no hubiera estado escuchando cada palabra. La sonrisa de Olivia se había ido. Ahora solo había resentimiento. ¿Sabías? Dijo, su voz mezclada con comprensión. Tomé un sorbo lento de mi café. Lo hice. Ethan se tensó a su lado. Olivia soltó una risa amarga. Por supuesto que lo hiciste. Tú me tendiste una trampa. Incliné la cabeza. Olivia. Te preparaste tú misma. Te acabo de decir la verdad. Sus manos se cerraron en puños. Te odio, susurró. Sonreí. No, cariño, te odias a ti misma. Con eso, Olivia agarró su bolso y salió furiosa. Ethan no la siguió. Se quedó allí parado, luciendo como un tonto. Todo el café estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. Y por primera vez, finalmente sintió lo que yo había sentido, humillación. Me puse de pie, agarrando mi bolso al pasar junto a Ethan. Hice una pausa y luego, sin mirarlo, susurré una última verdad. Ella tenía razón, ¿sabes? Su respiración se atascó. Eres patética. Luego salí, dejándolo ahogarse en su propio desastre. Esa fue la última vez que vi a Olivia. Ella desapareció después de eso. Ya no estaba interesada en ser la mujer que amaba a Ethan. Pero Ethan aún no había terminado. Porque después de todo, después de perderme a Olivia y su pequeña mentira perfecta, finalmente se dio cuenta de lo que había tirado. Y no iba a dejarme ir sin luchar. Durante semanas después de que Olivia lo dejara, Ethan intentó comunicarse conmigo. Primero fue sutil, algunas llamadas perdidas, un mensaje de texto que simplemente decía, ¿podemos hablar? Los ignoré a todos, no tenía nada que decirle. Había hecho su cama, ahora tenía que quedarse en ella. Pero Ethan no era el tipo de hombre que acepta la derrota. Cuando los mensajes y las llamadas no funcionaron, empezó a aparecer en mi lugar de trabajo, en mi apartamento, incluso en la cafetería que frecuento. Ed como un fantasma patético que acecha mi nueva vida. Una noche, salí de mi oficina y lo encontré esperando junto a mi coche. Vestido con el mismo traje. Una vez amé verlo, como el hombre que solía adorar. Ahora, todo lo que vi fue arrepentimiento. Y no sentí ni una pizca de simpatía. Emma, por favor, dijo mientras pasaba junto a él, negándose a reducir la velocidad. Solo 5 minutos, suspiré, abriéndome el coche. Ethan, no tengo nada que decirte. Sé que lo arruiné. Su voz se quebró ligeramente. Solo, Emma, lo perdí todo. Me congelé, volviéndome hacia él con una mirada fría. Oh, entonces ahora que eres miserable. ¿Recuerdas que existo? Hizo una mueca, frotándose la nuca. No sabía lo que tenía hasta que se fue. Solté una risa seca. Vaya, eso es original. Ethan pisó, una desesperación más cercana en sus ojos. Hablo en serio, Emma, sé que te lastimé. Pero tienes que creerme. Estaba confundido. Era estúpido. Arqué una ceja. Estúpido es un eufemismo. Se pasó una mano por el pelo. Frustrado. Debería haber luchado por nosotros. Admitió. Nunca debería haber escuchado a Olivia. Me manipuló. Lo interrumpí con una mirada aguda. No te atrevas a ponerle esto en la cabeza. Mi voz era firme, inquebrantable. Sí, Olivia es una serpiente. Pero tú. Tomaste la decisión de traicionarme. Tomaste la decisión de acusarme de engañarte. Mientras eras tú el que te escabulías. Su rostro palideció. Solo no sé por qué lo hice. Solté un suspiro lento, sacudiendo la cabeza. Sí, lo sé, murmuré. Ethan tragó saliva. ¿Por qué me encontré con su mirada? Mi expresión era ilegible. Porque nunca me amaste de verdad. Dije suavemente. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso no es verdad.
Sí, lo es. Di un paso adelante y lo observé mientras se estremecía bajo mi escrutinio. Si de verdad me amaras, no habrías dudado de mí tan fácilmente. No habrías necesitado una excusa para irte. Seguro como el infierno no habrías tirado todo lo que construimos juntos por una emoción barata con Olivia. Ethan abrió la boca y luego la cerró. En el fondo sabía que yo tenía razón. Por un largo momento solo nos quedamos allí. Yo fuerte e inquebrantable, y Ethan luciendo como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo que nunca podría recuperar. Finalmente rompí el silencio. Te perdono, Ethan. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Tú lo haces? Asentí. No por ti, por mí. El perdón no se trataba de absolverlo de sus pecados. No se trataba de darle otra oportunidad. Se trataba de liberarme, porque me negué a cargar con su traición por más tiempo. No era mío para soportarlo. Ahora era su carga. Los labios de Ethan se separaron como si quisiera decir algo. ¿Suplica tal vez? Pero no lo dejé. En cambio, sonreí con una suave sonrisa cómplice. Adiós, Ethan. Luego me subí a mi auto. Encendí el motor y me fui sin una segunda mirada. Sin dudar, sin arrepentimiento. Esa fue la última vez que lo vi porque no solo estaba siguiendo adelante. Estaba ascendiendo, y Ethan pasaría el resto de su vida observando desde la distancia. Por primera vez en años. Me sentí libre, no solo de Ethan, sino del dolor, la traición y el peso de sus mentiras. Él había tratado de arrastrarme con él. Pero yo me había negado. No. Ahora finalmente estaba entrando en una nueva vida. Una donde él ya no existía. Primero fue extraño despertar sin sentir que tenía algo que demostrar para seguir con mi día. Sin llevar la carga de un matrimonio fallido. Pero con cada momento que pasaba me sentía más ligera. Feliz, más fuerte. Mi carrera florecía. Ya no era la mujer detrás del éxito de Ethan. Era Emma, la mujer que había construido algo increíble para sí misma. Los clientes comenzaron a reconocerme. Mis colegas me respetaban, y pronto me estaba haciendo un nombre en la industria. Una noche, mientras asistía a un evento de networking, me encontré parada frente a una cara familiar. Un hombre con el que había trabajado antes de que mi matrimonio se derrumbara. Siempre había sido amable, inteligente y ridículamente guapo. Pero en ese entonces había sido demasiado ciega para ver lo que estaba frente a mí. Sonrió, inclinando la cabeza. Emma, ha pasado un tiempo. Le devolví la sonrisa. Por una vez se sintió sin esfuerzo. Lo ha hecho. Estuve de acuerdo. ¿Te ves bien? Su sonrisa se profundizó. Así que haces más feliz. Dejé escapar una pequeña risa. Eso es porque lo soy. Y por primera vez lo dije en serio. Nick y yo hablamos durante horas esa noche. No había presión ni prisa. Solo dos personas reconectando, compartiendo historias y riendo de una manera que no lo había hecho en años. Fue fácil, natural, y cuando me acompañó a mi auto hubo un momento. Una vacilación, una pregunta tácita flotando entre nosotros. Podía sentir mi latido del corazón acelerarse. ¿Estaba lista para abrir mi corazón de nuevo? Para confiar en amar. Nick debió haber sentido mi vacilación porque sonrió. Dando un paso atrás, sin presión, dijo suavemente. Pero cuando estés lista, me encantaría llevarte a cenar. Dejé escapar un suspiro, no me di cuenta de que había estado conteniendo. Y luego asentí. La cena suena bien, mientras conducía a casa esa noche. No podía dejar de sonreír. Porque esta vez no me estaba apresurando a hacer algo por soledad. No estaba tratando de llenar un vacío dejado por Ethan. Esto era algo nuevo, algo que me pertenecía. ¿Ethan? ¿Dónde estaba ahora? Solo lamentando cada decisión que lo había llevado a este momento. Bueno, yo finalmente estaba viviendo. Ethan siempre había sido arrogante. Incluso cuando perdió, nunca creyó realmente que había perdido todo. Alguna parte de él estaba segura. Había pensado que un día volvería, que lo perdonaría, que seguiría siendo la mujer que una vez lo amó. Pero en el momento en que se dio cuenta de la verdad, en el momento en que me vio con alguien más, ese fue el momento en que su mundo se hizo añicos. Sucedió en una gala benéfica, el tipo de evento que a Ethan le encantaba. Lleno de ejecutivos adinerados, fotógrafos y tratos comerciales, disfrazaron su conversación educada. No había planeado verlo allí. Pero cuando entré al gran salón del brazo con Nick, el aire cambió. Ethan estaba allí y me vio. Sus ojos se abrieron, su cuerpo se puso rígido cuando su mirada se fijó en la mía. Por un breve segundo vi algo cruzar su rostro. Dolor tal vez, incluso celos. Nick, ajeno a la tormenta que se avecinaba detrás de nosotros, se inclinó con una sonrisa encantadora. Te ves increíble esta noche. Le sonreí. Tú también. Y luego, como si el universo quisiera destruir a Ethan aún más, Nick se agachó y me dio un suave beso en la mejilla. No necesité girarme para saber lo que Ethan estaba sintiendo. Podía sentirlo. El arrepentimiento. La comprensión.
La absoluta devastación de saber que él estaba mirando a su exesposa. Su una vez leal esposa. Enamorada de otro hombre, y la mejor parte es que él no pudo hacer nada al respecto. Finalmente me di la vuelta, dejando que mis ojos se encontraran con los suyos. Pero yo no era la mujer rota que él había dejado atrás. No estaba suplicando, llorando, rogándole que me aceptara de vuelta. Era completamente feliz. Ethan parecía un hombre ahogándose en arrepentimiento. Podría haberme acercado a él. Podría haberle lanzado un comentario mordaz, algo sobre cómo había arruinado lo mejor que había tenido. Pero en cambio no hice nada. Porque mi felicidad era venganza suficiente. Para el resto de la noche. Podía sentir su mirada, podía oír los susurros de los que lo rodeaban. Gente que solía admirarlo. Pero ahora lo enfrentaba. Ya no era el marido encantador con un matrimonio perfecto. Era el hombre que lo perdió todo. Y yo era la mujer que había resurgido de las cenizas. Antes de que dejáramos el evento. Me volví una última vez. Ethan seguía de pie en el mismo lugar. Todavía mirándome. Todavía atrapado en el pasado. Me encontré con su mirada. Le di una última sonrisa y luego me alejé. Y esta vez nunca miré hacia atrás. Después de la gala benéfica. Esperaba silencio de Ethan. Había seguido adelante. Había encontrado la felicidad y él se había visto obligado a ver cómo se desarrollaba. Eso debería haber sido suficiente para que lo dejara ir. Pero Ethan. Aún no había terminado de perder. Una semana después, llegué a casa y encontré un coche familiar aparcado fuera de mi apartamento. Ethan, apoyado contra el capó de su elegante sedán negro. Parecía un hombre al borde de desmoronarse. Suspiré, agarrando mis llaves con más fuerza. No tenía tiempo para esto. Mientras me acercaba a mi edificio. Se enderezó. Emma, gritó, por favor, solo un minuto. Me detuve en seco, debatiendo si simplemente pasar junto a él. Pero algo en la forma en que me miró. Como si se estuviera ahogando y yo fuera lo único que lo mantenía a flote. Me hizo detenerme. Crucé los brazos. ¿Qué quieres, Ethan? Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Necesito hablar contigo, dijo, cara a cara, sin juegos, sin acusaciones, solo di la verdad. Levanté una ceja. ¿Ahora te importa la verdad? Se estremeció. Pero no me importaba. Ethan dejó escapar un suspiro lento. Cometí un error, Emma. Me reí, sacudiendo la cabeza. Oh, ¿crees que no me di cuenta de lo que tenía? Levanté una mano. Detente. Su mandíbula tensa. Este no es un dramático arco de redención donde confiesas tus pecados y te perdono. Dije con frialdad. Ethan parecía dolido. Pero no había terminado. Quiero que me escuches. Ethan tragó saliva asintiendo. Me acusas de engaño. Me humillaste. Me desechaste como si no significara nada. Todo por alguien que ni siquiera valía la pena. Sus ojos se oscurecieron. Lo sé. Y ahora. Incliné mi cabeza. ¿Te arrepientes? Asintió lentamente. Bueno, adivina qué. Susurré. No me importa. Ethan se puso rígido. Emma, por favor, no. Mi voz era aguda al final. Pasé meses llorando por ti. Meses tratando de averiguar qué hice mal. Pero ¿sabes lo que finalmente me di cuenta? Ethan, ayudó a respirar. Di un paso más cerca. Nunca fuiste el hombre que pensé que eras. Todo su cuerpo se quedó quieto. No eras mi alma gemela. No eras mi compañero. Solo eras un error que tuve que cometer para encontrar a la persona con la que realmente estaba destinada a estar. La respiración de Ethan se volvió irregular. Sus manos apretadas a los costados. Todo su cuerpo temblando. Te amo, Emma, dijo de repente, su voz rompiendo. Me reí, no por crueldad, sino por pura incredulidad. Amor, negué con la cabeza. No me amas, Ethan. Sí, insistió, dando un paso adelante. Yo solo di un paso atrás. Su expresión se quebró. Lo miré a los ojos, dejándole ver lo poco que significaba para mí ahora. Esta conversación terminó. Inhaló bruscamente. Emma, no me di la vuelta. Y justo antes de irme, dije las palabras que finalmente lo rompieron. Amo a alguien más. Ethan se tambaleó hacia atrás como si acabara de darle un puñetazo en el estómago. Como si finalmente hubiera entendido lo que había perdido. Pero era demasiado tarde. Había sido demasiado tarde durante mucho tiempo. Entré en mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. No lloré, no me sentí arrepentida, sentí alivio. Ethan era mi pasado, Nick era mi futuro, y por primera vez en mi vida no miraba atrás. La súplica desesperada de Ethan no significaba nada para mí. Nos había destruido, y ahora quería reconstruir algo que ya era polvo en el viento. Pero la vida había seguido adelante y tenía que hacerlo. Nick y yo no estábamos apresurando nada. Él no era algún rebote, una solución rápida para mi angustia. Él solo estaba allí, constante, paciente, una especie de fuerza silenciosa que nunca antes había conocido. Nunca me preguntaste por Ethan.
Nunca me presionaste para definirnos antes de estar lista. Dijo que esperó, y eso hizo toda la diferencia. Porque esta vez no me estaba enamorando de alguien que me hacía sentir pequeña. Me estaba enamorando de alguien que me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Sin embargo, Ethan no pudo soportarlo. Unas semanas después de nuestro último encuentro, recibí otro mensaje. Emma, por favor, háblame una última vez. Lo borré, luego apareció en mi oficina, en mi cafetería favorita, incluso en un evento benéfico al que asistí con Nick. No me soltaba. Pero cuanto más lo intentaba, más triste parecía, más patético, más desesperado. En el evento benéfico, se quedó al otro lado de la habitación, observándome mientras me reía con Nick, observando cómo Nick colocaba una mano en mi espalda de esa manera posesiva y protectora, observando cómo finalmente me veía feliz. Y cuando nuestros ojos se encontraron, pude verlo en el momento en que se dio cuenta de que nunca me volvería a tener. Me volví hacia Nick, dejando que Ethan se desvaneciera en el fondo. Porque ahí es donde pertenecía. En el pasado, había pasado tanto tiempo preguntándome qué sería de mi vida sin él. Pero ahora me preguntaba por qué había tenido miedo de dejarlo ir. Esa noche, cuando Nick me acompañó a mi puerta, dudó y luego suavemente me preguntó, ¿alguna vez me dejarías llevarte a una cita real? Sonreí, porque esta vez no estaba dudando. Sí, susurré, me gustaría eso. Y cuando entré en la luz del corazón, supe que finalmente había cerrado la puerta a mi pasado. Ethan había sido mi lección. Nick era mi nuevo comienzo. Y nada se había sentido más correcto. Pasaron los meses y mi vida se volvió irreconocible. Pero en el mejor sentido. No solo estaba sanando, estaba prosperando. El trabajo era increíble. Había encontrado el amor de nuevo y lo más importante. Me había encontrado a mí misma. Nick no era nada como Ethan. No había luchas de poder. Ni juegos mentales. Ni andar con pies de plomo preguntándome si era lo suficientemente buena. Nick estaba a salvo, me veía, me amaba. Ethan, sin embargo, su vida había dado un giro después de que Olivia lo dejara. Su carrera recibió un golpe masivo. La gente susurraba sobre sus amoríos, sus mentiras y la forma en que había arruinado todo. No me importaba, era un fantasma de mi pasado. Cuando yo había dejado atrás, entonces llegó el momento que demostró cuánto había cambiado. Nick y yo habíamos estado saliendo durante un año cuando planeó una escapada de fin de semana. Una cabaña tranquila. Solo nosotros dos, lejos del caos de la ciudad. Debería haberlo visto venir. Pero cuando Nick se arrodilló, mi corazón se detuvo. Emma, dijo, voz suave pero segura. Nunca he conocido a alguien tan fuerte, amable o tan brillante como tú. Sacó un anillo simple y elegante. Uno que me quedaba perfecto. No quiero solo amarte, quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca olvides lo amada que eres. Las lágrimas nublaron mi visión. Porque esto era todo. Ethan nunca había sido esto. Era real. Dije que sí, sin dudarlo, sin miedo, porque por primera vez no solo estaba eligiendo el amor, estaba eligiendo la felicidad, me estaba eligiendo a mí misma. Ethan no era más que un recuerdo que se desvanecía. El día de mi fiesta de compromiso. Se suponía que iba a ser perfecto. Y era, familia, amigos, risas, todo. Ethan y yo nunca habíamos sido. Yo había seguido adelante, tenía uno. Pero Ethan no. Y la noche en que se suponía que debía celebrar mi futuro. Trató de arrastrarme de regreso al pasado. Sucedió hacia el fin de la noche. Nick se había alejado para hablar con un amigo. Cuando sentí una presencia detrás de mí, quemándome, y allí estaba él, delgado, luciendo como un hombre que lo había perdido todo. Suspiré, cruzando mis brazos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tragó saliva, ojos parpadeando hacia el anillo de compromiso en mi mano. Tenía que verte, admitió, una última vez. Lo miré sin impresionarme. No tienes una última vez. Ethan. Tuviste tu oportunidad. Su mandíbula se tensó. Sé que esperaba ira, esperaba desesperación. Pero en cambio vi algo más. Derrota. Es por primera vez realmente entendió que me había ido y que nunca volvería. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo siento, Emma, parpadeé. ¿Por qué? Por todo. Su voz se quebró. Por mentir, por engañar, por culparte cuando fui yo quien nos arruinó. No dije nada, porque no necesitaba decirlo. Ethan exhaló, pasándose una mano por el pelo. Te amé, susurró, a mi manera. Negué con la cabeza, sonriendo suavemente. No, Ethan, no lo hiciste. Sus ojos se abrieron. Si me hubieras amado, continué, voz firme, tú nunca me habrías dejado ir. Ethan apartó la mirada. Por primera vez, no tenía excusa, no por qué, ninguna justificación, solo la verdad. Y la verdad era que había destruido lo mejor que jamás había tenido. Y no había manera de arreglarlo. Después de un largo momento, me dio una sonrisa triste. Cuídate, Emma. Le devolví la sonrisa.
Ya lo estoy haciendo. Se giró y se alejó por última vez. Nick regresó un momento después, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Le sonreí. Sí, lo es, por primera vez en mi vida. Todo era perfecto. Ethan me había perdido. Pero yo había encontrado todo lo que siempre quise. Y esa fue la mayor venganza de todas.